Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por seguir en clase y en la continuación de capacitores quiero leer un poco sobre eh, Michael Faraday. Ok, aquí tenemos una pequeña descripción de él. Dice, experimentador sin ninguna educación formal, comenzó su carrera de investigador en el Royal Institute de Londres como ayudante de laboratorio. Intrigada por la interacción entre los efectos eléctricos y magnéticos, descubrió la inducción electromagnética y descubrió que un campo magnético puede generar efectos magnéticos, el nacimiento del generador tal como conocemos en la actualidad. También descubrió las corrientes autoinducidas y presentó el concepto de líneas y campos de fuerza magnética. Habiendo recibido más de un centenar de honores académicos y científicos, llegó a ser miembro de la Royal Society en 1824 a la temprana edad de 32 años. Este fue Michael Faraday, ¿verdad? Recordemos que la unidad de medida del capacitor es faradios, en honor a él, a Faraday. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay algunos ejemplos sobre cómo calcular capacitancias, si se tiene voltaje y si se tiene coulombs. Entonces aquí está el ejemplo 5.1. Si se depositan electrones a 82.4 por 10 a la 14 en la placa negativa de un capacitor por la acción de un voltaje aplicado a 60 voltios, determina la capacitancia del capacitor. Si se aplican 40 voltios a través de un capacitor de 470 microfaradios, determina la carga de las placas. Muy fácil, solo vamos a necesitar esta fórmula, que la capacitancia es igual a coulombs entre voltaje. Entonces el primero nos está pidiendo, determine la capacitancia del capacitor. Capacitancia es igual a la energía entre el voltaje. ¿Cuánta energía hay? 82.4 por 10 a la 14 entre 60. Entonces aquí tendríamos eh, a ver, primero determina el número de coulombs de la carga como sigue. Entonces aquí tenemos lo primero, los coulombs, 82.4 por 10 a la 14 electrones. Oh, perdón. Eh, sí, ¿cuántos electrones tiene un coulomb? Acá estaba arriba. Un capacitor tiene la... Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permíteme. Bueno. 6.42 por 10 a la 18. 6.242 por 10 a la 18. Aquí está. Entonces aquí está 6.242 por 10 a la 18 electrones es igual a un coulomb. Entonces tienes que ver cuántos coulombs hay en 82.4 por 10 a la 14 electrones. Entonces aquí que quitan los electrones, ¿verdad? Se van los electrones, quedan los coulombs. Y entonces vas a dividir 82.4 entre 6.242. Aquí vas a quitarle, mira, de 14 le vas a quitar 18. Entonces te queda a la menos 4 sería. Y al final te va a dar un número. Y aquí está representado como 1.32 milicoulombs. Milicoulombs. O sería 0.00132 coulombs. ¿Verdad? Pero aquí está 1.32 milicoulombs. Eso es lo que tendrías. Y luego solamente aplicas la siguiente fórmula, que es la de que había dicho. Los coulombs entre el voltaje. 1.32 milicoulombs entre 60 voltios es igual a 22 microfaradios, que es un valor estándar. Aplicando la ecuación 5.6 se obtiene que Q es igual a C por B, 470 microfaradios, que es la segunda. Aquí está, en la sección B, inciso B de este ejemplo. Solo multiplicas coulombs por los microfaradios. Perdón, sí, sí, coulombs, perdón, no coulombs, sino capacitancia, perdón, capacitancia.
capacitancia para saber los coulombs. Entonces tendrías 470 microfarads por 40 voltios igual a 18 milicoulombs. Ok, esos son solo valores generales, no nos vamos a meter en esto. Solo queremos saber cuestiones básicas de los capacitores. No voy a dejar de tarea hacer ejercicios de matemática avanzada sobre capacitores, simplemente algunas cosas importantes, como por ejemplo la- los aislantes. Los aislantes. Ok, miren, aquí tenemos como dos placas metálicas y aquí hay algo dieléctrico que es algo aislante. Todo lo que es aislante. ¿Cuáles son materiales aislantes? El aire es un material aislante. Todo material aislante es todo material que no deja pasar la corriente eléctrica. ¿Podrías darme algún ejemplo? Podrías pensar, por ejemplo, en el plástico. Podría ser eh, plástico, podría ser madera, podría ser mica, podría ser cerámica, etcétera, etcétera. Cualquier material que tú pienses que es aislante va a servir como el alma del capacitor. Y eso tú lo envuelves o tú lo presionas con dos placas metálicas y esa placa metálica tú le pones voltaje, milagrosamente, ¿verdad? Se va a cargar y va a almacenar el voltaje que tú le pongas. ¿Ok? Una vez hice eso, un experimento muy sencillo para poder comprobarlo es simplemente colocar, puedes conseguirte papel aluminio con una, una hoja plástica transparente, que es la que tú puedes ver en los folders transparentes, ¿verdad? Muy muy fácil de comprobar con tu multímetro que mida capacitancia. Tú pones esas dos placas, una hoja de aluminio arriba, en medio pones esa parte plástica y lo envuelves como un rollo y vas a poder medir la placa del centro y la placa exterior te va a dar una capacitancia. ¿Ok? Podrías hacerlo sin envolverlo, también te va a dar una capacitancia. Solo que cuando lo envuelves se multiplica la capacitancia, se hace más grande. ¿Ok? La capacitancia también depende del tamaño de las placas. Mientras más tamaño tiene la placa, más carga puede tener. Pero también es exponencialmente más grande dependiendo de la capacidad del dieléctrico. Así que, por ejemplo, no es lo mismo un capacitor con dieléctrico de plástico a un capacitor con dieléctrico electrolítico. Esto va a darle una capacitancia mucho mayor dependiendo del tipo de aislante que tenga en medio. Por eso es muy común ver capacitores de cerámica, capacitores de papel, capacitores electrolíticos. Debido a de que estos con una pequeña área de metal pueden tener una alta capacitancia debido al material aislante que tiene adentro. ¿Ok? Entonces dice aquí, materiales diferentes colocados entre las placas establecen cantidades diferentes de carga adicional sobre las placas. Es lo que te estoy explicando. Perdón. Sin embargo, todos deben ser aislantes y tener la capacidad de establecer un campo eléctrico dentro de la estructura. En la tabla 5.1 aparece una lista de materiales comunes donde el aire se utiliza como nivel de referencia 1. Todos estos materiales se conocen como dieléctricos. La preposición di por opositor a eléctrico. Dieléctrico es que no es un conductor eléctrico, es un aislante. El símbolo E sub T en la tabla 5.1 se llama permitividad relativa o constante dieléctrica. El término permitividad mide la facilidad con que el material permite establecer un campo eléctrico en el material.
La permitividad relativa compara la permitividad de un material con la del aire. Por ejemplo, en la tabla 5.1 revela que la mica con una permitividad relativa de 5 permite establecer un campo eléctrico opositor en el material 5 veces mejor que el aire. Bueno, vamos a ver la tabla y aquí está. Entonces, tenemos vacío 1. Capacitor de aire 1.0006. De teflón 2. Papel parafinado 2.5. Hule 3. Poliestireno 3. Aceite 4. Mica 5. Porcelana 6. Baquelita 7.0. Óxido de aluminio 7. Vidrio 7.5. Óxido de tantalio 30. Cerámica 20 a 7500. Y tintanato de bario, estroncio, cerámico. Buah, ¿qué será eso? Entonces mira qué fácil. Podrías tener un capacitor con las mismas dimensiones, pero si tú le cambias el aislante en medio, se va a ir multiplicando. Podrías hacer uno de aire y tendrías uno. Pero le pones teflón en medio, se multiplicaría por 2. Le pones aceite, se multiplicaría ¿por cuánto? Perdón, por 4. Sí, le pones mica, le pones porcelana y así miras cómo va subiendo, imagínate. Por eso es con lo que te repito, si me preguntan, profe, ¿y por qué electrolítico, profe? ¿Por qué casi todos son esos chimbitos electrolíticos? Por esto, por esta razón. Porque la combinación electrolítica, que es un líquido, ¿verdad? Esta, mira hasta cuánto lo multiplica, 7500 en una área muy pequeña de material metálico, ¿ok? Y lo que se busca pues es ahorrar material, lo que se busca es ahorrar y hacer más fácil un material en este caso. Entonces aquí tenemos otra tabla. Vamos a leer esto. Observe sub R, perdón, yo creí que era sub T, es sub R. Y no es es, no sé cómo pronunciar esta, es una letra griega, creo yo. La cual ya antes mencionada a menudo se llama constante dieléctrica, es una cantidad sin unidades porque es una relación de cantidades similares. Sin embargo, la permitividad se da en faradios metro y para el aire es de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios metro. Aunque la permitividad del aire que respiramos se da como 1.006, normalmente se utiliza un valor de 1 para la permitividad relativa del aire. Para todo dieléctrico existe un potencial que si se aplica en paralelo romperá los enlaces que contiene y hará que fluya corriente a través de él. Ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto. Todo dieléctrico, para todo dieléctrico, existe un potencial que, si se aplica en paralelo, romperá los enlaces que contiene y hará que fluya corriente a través de él. Tú has visto una vez, bueno, todos hemos visto una vez en el cielo cómo cae un rayo. Sí, profe. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con los capacitores? ¿Qué te he dicho del aire? Que el aire es un aislante. Entonces, en las nubes se crean cargas positivas por el efecto que están chocando, ¿verdad? Las gotas, se está formando una condensación, se crean gotas, hay choques y se crea esa carga positiva en las nubes que van a próximamente ser lluvia. La cantidad de carga positiva o carga negativa, no sé qué carga sería, habría que investigarlo bien. La cantidad de energía, mejor dicho, que se genera en las nubes es increíblemente alta, de un voltaje increíblemente alto, hasta que llega a superar, ¿verdad? A superar el dieléctrico que es el aire. Así que esa descarga eléctrica de rayo es nada más que la carga de las nubes superó
al dieléctrico del aire, produciéndose una descarga eléctrica que nosotros conocemos como rayo, que va desde 1.000.000 de voltios hasta no sé cuánto. ¿Ok? Entonces es lo mismo en los capacitores. ¿Qué te dije yo? Que si tú le ponías un capacitor de 120 voltios, 250 voltios, va a explotar. Es lo mismo. Todo dieléctrico puede ser aislante, puede ser madera, puede ser cerámica, todo aislante tiene su límite máximo. Mientras más voltaje esté soportando, va a ser más bajo y va a llegar a romperse. No significa que solo porque sea aislante, por ejemplo, estoy usando guantes de plástico y no me va a golpear la corriente. Quizás 110 voltios, 250 voltios no te va a golpear, pero no vas a usar guantes de plástico para unas líneas de alta tensión que ya estás utilizando 34.000 voltios. En algunos sectores pueden llegar a ser hasta medio millón de voltios. Nunca vas a comparar eso. Entonces, el aislante no significa que va a ser para siempre un aislante o que va a detener la corriente. Tienen todos sus límites. ¿Ok? Entonces aquí está por ejemplo esta resistencia. El aire, por ejemplo, es la más baja. Tiene una resistencia de 75 voltios por 1000, que es un 1000 es una milésima de pulgada. Aquí lo dice. Un 1000 es una milésima de pulgada. Entonces las resistencias eléctricas promedio de varios dieléctricos se dan en volts 1000 en la tabla 5.2. Entonces el aire es el de más bajo, 75 volts 1000. Y así tenemos hasta la mica, que soporta hasta 5000. Es uno de los más grandes. La cerámica de 75 a 1000, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con algunos datos más importantes. ¿Por qué se le dice Faradio? ¿Quién era Michael Faraday? ¿Verdad? Algunas de las razones por los rayos, por qué ocurren los rayos, alguna manera de calcular los coulombs, la capacitancia, la relación que tienen los coulombs, la capacitancia y el voltaje, ¿verdad? No vamos a entrar a detalles de cálculos en eso, solamente es introductorio esto, y ahí vamos poco a poco. Eh, Hasta aquí llega esta parte de la clase y espero les sirva, pendiente a las demás.